Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi nombre es Sophie. Mis padres me dijeron que era un buen hombre. Cuando entró en la habitación, sentí que mi antigua vida estaba terminando. Mi vida había sido sencilla. Vivía en un pequeño pueblo donde las casas estaban cerca unas de otras. Todos me conocían y yo los conocía a todos. Mi padre trabajaba como agricultor. Cada día se esforzaba en el campo. Mi madre se quedaba en casa y cuidaba de nosotros. Vivíamos en una casa pequeña. No era grande, pero estaba llena de amor. Tenía 2 hermanos menores. Eran ruidosos, pero los quería muchísimo. Tenía un sueño, un pequeño sueño. Quería ser maestra. Esperaba enseñar a los niños de mi pueblo. Amaba los libros eran mis amigos. Me llevaban a nuevos lugares. Quería compartir ese regalo con otros niños. Mis padres sabían de mi sueño. Me decían, Sophie, eres inteligente. Puedes hacer cualquier cosa. Mi padre trabajó duro para enviarme a la escuela del pueblo. Era tan feliz allí. Una tarde, mis padres me llamaron. Sus rostros estaban serios, mi corazón se volvió pesado. Sabía que algo malo iba a suceder. Mi padre no me miraba a los ojos. Mi madre tomó mi mano. Su mano estaba fría. Sophie, dijo, un hombre quiere casarse contigo. No entendí. ¿Casarme? Solo tenía 18 años. Quería continuar mis estudios. Quería ser maestra. No quiero casarme, dije. Finalmente mi padre me miró. Sus ojos estaban llenos de tristeza. No tenemos elección, dijo. Las cosechas fracasaron este año. No tenemos dinero. Este hombre es rico. Viene de una familia respetada. Puede ayudarnos. Puede ayudar a tus hermanos. Una lágrima corrió por mi mejilla. Pero no lo conozco, susurré. Es un buen hombre, dijo otra vez mi madre. Se llama Daniel. Vive en la ciudad. Te dará una buena vida. ¿Una buena vida? ¿Qué significaba eso? ¿Una casa grande y ropa bonita? Mi vida en el pueblo ya era buena. Tenía a mi familia, tenía mi sueño, pero ahora se desvanecían. Estaban cambiando mi sueño por dinero. Sentí rabia. Sin embargo, vi el dolor en los rostros de mis padres. No lo hacían para lastimarme. Lo hacían para sobrevivir. Miré a nuestro pequeño hogar. Pensé en mis hermanos. Su futuro también era importante. Cerré los ojos. Está bien, dije en voz baja, lo haré. Nunca había visto su foto. Mis padres solo me habían dicho su nombre, Daniel. El nombre me resultaba extraño al decirlo.
Tenía 30 años y trabajaba en negocios. Su familia había conocido a mis abuelos hacía mucho tiempo. Eso era todo lo que sabíamos de él. El día de la boda llegó demasiado pronto. Ojalá nunca hubiera llegado. Llevaba un vestido blanco. Mi madre lo había hecho para mí. Era bonito, pero yo no me sentía bonita. Me sentía como una muñeca sin corazón. Mis amigas del pueblo vinieron, sonreían, parecían felices por mí, no sabían lo triste que estaba por dentro. Les devolví la sonrisa, pero era una sonrisa vacía. Estaba de pie en la pequeña iglesia del pueblo esperando al hombre llamado Daniel. La gente murmuraba a mi alrededor. Entonces la puerta se abrió. Un hombre entró. Era alto. Llevaba un traje oscuro. Su cabello era negro, sus ojos serios. No sonreía. Caminó hasta el frente de la iglesia y se paró a mi lado sin mirarme. Mi corazón latía rápido. Sonaba como un tambor triste. Era él. Era Daniel, mi esposo. La ceremonia fue corta. Sí, acepto, dije. Mi voz era suave. Apenas la reconocí. Sí, acepto, dijo él. Su voz era profunda y firme. Puso un anillo frío en mi dedo y así, sin más, me casé. Era la señora Sophie, pero ya no me sentía yo misma. Después de la boda hubo una pequeña celebración. Me senté a su lado en una mesa larga. No hablamos. Él comía despacio y observaba a los invitados. Nunca me miró. Me sentía invisible. Me sentía como un fantasma en mi propia boda. Mi familia intentó hablar con él. Fue cortés. Respondía brevemente, pero no decía mucho más. Luego llegó la hora de irnos. Decir adiós fue la parte más difícil. Abracé a mi madre. Lloraba. Sé feliz, hija mía, susurró. Abracé a mi padre. Me sostuvo con fuerza. Él cuidará de ti, dijo. Abracé a mis pequeños hermanos. No entendían, solo querían que me quedara. Mi corazón se rompió en pedazos. Un gran coche negro esperaba. Nunca había estado en un coche así. El interior era oscuro. Daniel se subió por el otro lado. El coche empezó a moverse. Miré por la ventana. Vi a mi familia. Vi mi pueblo. Vi cómo mi vida se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. El viaje fue largo. Condujimos durante horas. El sol se puso. El mundo afuera se volvió oscuro. El silencio dentro era pesado. Quise hablar, preguntar, ¿a dónde vamos? Pero el miedo me detuvo. Su rostro era como de piedra, sin sonrisa, sin emoción.
Finalmente llegamos a la ciudad. Era tan diferente de mi pueblo. Luces brillantes, edificios altos, tantos coches, ruido y confusión. Nos detuvimos frente a una casa enorme. Más que una casa, era una mansión. Una gran puerta se abrió lentamente. El coche entró. La casa parecía oscura. Una mujer mayor con un vestido negro abrió la puerta. Bienvenidos, señor Daniel. Bienvenida, señora Daniel, dijo con voz plana. Daniel bajó y entró sin esperarme. Me sentí tan pequeña. Bajé del coche y lo seguí. El interior era inmenso. El suelo de mármol brillaba. Una gran escalera se alzaba en el vestíbulo. Todo parecía frío y vacío. No era un hogar, era como un museo. La mujer me llevó arriba. Este es su cuarto, señora, dijo. Mi cuarto, no nuestro cuarto. Mi cuarto. Era más grande que toda mi casa del pueblo. Una enorme cama con sábanas blancas estaba allí. Una gran ventana daba a otros edificios oscuros. La mujer se fue y me quedé sola. Me senté al borde de la cama blanda, pero no me dio consuelo. Estaba en una ciudad extraña, en una casa extraña, con un hombre extraño, un hombre que era mi esposo. Empecé a llorar. Lloré por mi hogar, lloré por mi familia, lloré por mi sueño perdido. Después de un rato, escuché un suave golpe en la puerta. Mi corazón dio un salto. La puerta se abrió lentamente. Era él, Daniel. Entró y se detuvo cerca de la puerta. Me miró. Sus ojos eran oscuros y no podía saber qué sentía. Apenas podía respirar. Eso era. Esa era mi nueva vida, mi primera noche. Miré su rostro serio y entendí que mi antigua vida había terminado. La Sophie del pueblo ya no existía. No se acercó, solo se quedó allí. Pensé que tal vez estaba enojado porque había estado llorando, pero no dijo nada. El silencio era pesado. Mis manos y piernas temblaban. Tenía tanto miedo. No sabía lo que quería. Entonces habló con voz baja. ¿Estás cansada?, dijo. Debes descansar, eso es todo. No se acercó, no me tocó. Me miró un momento más. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sentada en la cama sin saber qué pensar. Había esperado otra cosa, quizás enojo, quizás algo peor. No sabía lo que esperaba, pero no eso. No ese silencio frío. Estaba sola otra vez. No sabía a dónde había ido ni dónde iba a dormir. Me habían dejado sola en aquella enorme habitación. Lloré hasta quedarme dormida en esa gran cama vacía. A la mañana siguiente me desperté temprano.
La luz del sol entraba por la gran ventana. Por un momento olvidé dónde estaba. Pensé que estaba de nuevo en mi pequeño cuarto del pueblo. Luego recordé y mi pecho volvió a sentirse pesado. Me levanté de la cama y saqué ropa sencilla de mi bolso. Bajé las escaleras. Toda la casa estaba silenciosa, como si nadie viviera allí. Encontré la cocina. La mujer mayor de la noche anterior estaba allí. Su nombre era Marta, la ama de llaves. «Buenos días, señora», dijo sin sonreír. «Buenos días», respondí en voz baja. Me dijo que el señor Daniel ya se había ido a trabajar. Salía todas las mañanas a las 6 y regresaba tarde. Dijo que prepararía mi desayuno. Ya se había ido. Sentí un pequeño alivio, pero también más soledad. Desayuné sola en una mesa enorme. Era la única persona allí. La comida era buena, pero no podía saborearla. Extrañaba la comida de mi madre. Extrañaba comer con mi familia. Los días comenzaron a pasar así. Cada día era igual. Me despertaba sola, comía sola, caminaba sola por la gran y vacía casa. Daniel se iba antes de que yo despertara. Volvía cuando yo ya estaba en mi habitación. A veces oía sus pasos sobre el suelo de mármol, tarde en la noche, pero nunca lo veía. Vivíamos en la misma casa, pero era como si viviéramos en dos mundos distintos. Me sentía como un pájaro atrapado en una jaula de oro. Tenía ropa hermosa, tenía mucha comida, pero no era feliz. Me sentía muy sola. Extrañaba mi hogar, extrañaba el sol cálido y los campos abiertos, extrañaba las voces y las conversaciones con la gente. Marta apenas hablaba. Solo hacía su trabajo en silencio. Pasó una semana, luego otra. Aún no había visto el rostro de mi esposo de cerca. Solo escuchaba sus pasos por la noche. Empecé a pensar que quizás no quería verme. Quizás se avergonzaba de mí. Yo era solo una chica sencilla del pueblo, no una mujer elegante de ciudad. Tal vez se arrepentía de haberse casado conmigo. Una tarde estaba en la biblioteca. La casa tenía una biblioteca. Era mi habitación favorita. Había estanterías llenas de libros, tantos libros. Pasaba los dedos por sus lomos. Eran mis únicos amigos allí. De repente la puerta se abrió. Me di la vuelta. Era Daniel. Había llegado temprano. Mi corazón comenzó a latir rápido. Se veía cansado. Aflojó su corbata. Cuando me vio, se detuvo. «Buenas noches», dijo en voz suave. «Buenas noches», respondí en voz baja. Nos quedamos de pie en silencio. Fue incómodo. No sabía qué decir. Él miró el libro que tenía en mis manos. «¿Te gusta leer?»,
Preguntó o asentí. Sí, mucho. Caminó hacia una de las estanterías y sacó un libro. Este es bueno, dijo, entregándomelo. Miré la portada. Era un libro de poemas. Gracias, dije. Asintió y salió de la habitación. Fue una conversación corta, solo unas pocas palabras, pero fue nuestro primer verdadero intercambio. Me había dado un libro. Era algo pequeño, pero significaba mucho para mí. Me mostró que me había notado, que sabía que existía. Después de ese día, las pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Empecé a dejar una luz encendida en el pasillo por la noche para que él no llegara a una casa en penumbra. Le pregunté a Marta qué le gustaba comer y comencé a cocinar para él. A veces dejaba su cena en la mesa. Cuando me despertaba por la mañana, el plato estaba vacío. Él nunca decía nada, pero yo sabía que comía la comida que yo preparaba. Un día, estaba en el jardín. La casa tenía un jardín grande y hermoso, pero había sido descuidado. Muchas flores estaban secas y muriendo. Me encantaban las flores. En mi pueblo tenía un pequeño jardín propio, así que decidí cuidar de este. Todos los días trabajaba allí. Quitaba las malas hierbas, regaba las plantas. Era un trabajo duro y mis manos se ensuciaban, pero era feliz. Por primera vez me sentía útil. Estaba creando algo hermoso otra vez. Una tarde, mientras el sol se ponía, Daniel llegó a casa y me vio en el jardín. No lo había escuchado llegar. El jardín se ve bonito, dijo. Me sobresalté y me giré. Estaba allí, mirándome. Gracias, dije, sintiendo mis mejillas calentarse. Me gusta la jardinería. A mi madre le encantaba este jardín, dijo con voz suave, mirando las rosas. Murió hace algunos años. Después de eso, nadie volvió a cuidarlo. Era la primera vez que me decía algo personal, algo sobre su familia. Vi un rastro de tristeza en sus ojos. Por primera vez no lo vi como un extraño al que debía temer, sino como un hombre con sentimientos, un hombre con un pasado. Lo siento, dije. No te preocupes, respondió. Lo estás devolviendo a la vida. Gracias. Se quedó unos minutos más. Vimos juntos la puesta de sol. No hablamos, pero el silencio se sintió diferente. No pesado, sino tranquilo. La vida en la gran casa comenzó a sentirse un poco menos solitaria. Daniel empezó a llegar más temprano. Comenzamos a cenar juntos. Al principio comíamos en silencio. Aún era un poco incómodo, yo era tímida y él reservado, pero poco a poco empezamos a hablar.
Le conté sobre mi pueblo, mi familia y mi sueño de ser maestra. Él escuchaba con atención y hacía preguntas. Quería saber más de mí. Luego comenzó a compartir su vida también. Me contó sobre su trabajo. Dirigía una gran empresa que su padre había fundado. Era una gran responsabilidad. Trabajaba todo el tiempo y tenía pocos amigos. Me di cuenta de algo. Él también se sentía solo, igual que yo. Éramos dos personas solas viviendo en una casa enorme. Habíamos sido extraños, pero empezábamos a ser amigos. Una noche hubo una tormenta terrible. El viento aullaba y la lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas. Los truenos hacían temblar la casa y los relámpagos iluminaban el cielo. Siempre había tenido miedo de las tormentas. En mi pueblo solía esconderme en los brazos de mi madre, pero ahora estaba sola en mi gran habitación. Un trueno particularmente fuerte hizo temblar la casa. Grité y me escondí bajo las almohadas, temblando como una niña. Unos minutos después, escuché un suave golpe en la puerta. Se abrió. Daniel entró sosteniendo una vela. La electricidad se había ido. ¿Estás bien?, preguntó al verme tan asustada. No pude hablar, solo asentí. Se acercó y se sentó al borde de mi cama. No me tocó, solo se quedó allí. Es solo una tormenta, dijo con calma. Pasará. Se quedó conmigo, hablando en voz baja. Me contó una historia de su infancia, que él también solía tener miedo de las tormentas. Permaneció en mi habitación hasta que los truenos y los relámpagos cesaron. Con él allí me sentí segura. Mi miedo desapareció poco a poco. Cuando me dormí, él seguía sentado allí. Cuando desperté a la mañana siguiente ya se había ido, pero me sentía diferente. Algo entre nosotros había cambiado. Ya no era solo mi esposo, era mi protector, mi amigo. Desde ese momento, nuestro lazo se hizo más fuerte. Día a día, comenzamos a reír juntos. Su risa era cálida y hacía que su rostro serio se suavizara y se viera muy guapo. Empecé a disfrutar nuestras cenas. Comencé a esperar con ilusión verlo cada noche. Sabía cuánto amaba los libros. Una noche llegó a casa con una gran caja. Es para ti, dijo. La abrí. Estaba llena de libros, libros sobre enseñanza y libros para niños. Dijiste que querías ser maestra, me dijo. Puedes estudiar aquí. Eres inteligente, puedes hacer cualquier cosa. Recordó mi sueño, mi pequeño sueño, aquel que pensé que había perdido para siempre. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero eran lágrimas de alegría. Lo miré y vi bondad, vi que se preocupaba por mí. Gracias, Daniel.
dije en voz suave, es el regalo más hermoso que he recibido. En ese momento, algo cambió en mí. Ya no le tenía miedo. Ya no estaba enojada con mis padres. Mi vida no había terminado, solo era diferente. Me había casado con un hombre que no conocía, pero ahora comenzaba a conocerlo y comenzaba a amarlo. Empecé a estudiar todos los días. Los libros me devolvieron la vida. Volví a sentirme yo misma. Daniel me ayudaba, me preguntaba qué había aprendido y veía orgullo en sus ojos. Nuestra casa comenzó a sentirse cálida. Llevé flores del jardín y las puse en las habitaciones. Cocinaba comidas que olían como la cocina de mi madre. Ponía música suave. La casa ya no era fría ni vacía. Se convirtió en nuestro hogar. Una tarde nos sentamos juntos en la sala. Un fuego ardía en la chimenea, llenando la habitación de calidez. Ambos leíamos en silencio. El silencio era tranquilo y dulce. Lo miré, estaba concentrado en su libro, la luz del fuego brillando en su rostro. Mi corazón se sintió cálido. Sentí algo que nunca había sentido antes, una emoción profunda y serena. Era amor. Amaba a este hombre callado y serio, a este hombre bueno y gentil. Era mi esposo y lo amaba. Dejé mi libro a un lado y me acerqué a él en el sofá. Apoyé mi cabeza en su hombro. Se sorprendió un instante, luego me miró. Sonreí, una sonrisa real. Él pasó su brazo alrededor de mí y me sostuvo cerca. Se sintió bien. Sentí que por fin había encontrado mi lugar. Sophie, susurró mi nombre. Sonaba tan hermoso en su voz. Daniel, susurré en respuesta. Yo también soy feliz, dijo. Luego me besó. Fue un beso suave y tierno. Ya no era el beso de un extraño, era el beso de mi esposo, mi amigo, el hombre que amaba. Mi vida no terminó el día de mi boda. Una nueva vida había comenzado. El comienzo fue duro, lleno de miedo y soledad. Pero aprendí algo importante. La vida puede sorprenderte. El amor puede crecer en los lugares más inesperados. Solo necesitas un poco de paciencia y un corazón abierto. Mis padres me habían dicho que él era un buen hombre. Tenían razón. Era un hombre muy bueno, mi buen hombre. A veces pensamos que la vida ha terminado, que nuestros sueños se han ido. Yo también lo pensé. Tal vez tú también te sientas así a veces. Está bien tener miedo, está bien sentirse perdido, pero no te rindas. La vida tiene una forma extraña de volverse hermosa.
Un comienzo aterrador puede convertirse en una historia maravillosa. Mi historia se volvió una historia feliz y creo que la tuya también puede serlo. Sigue adelante, puedes lograrlo.